Éxodo es el segundo libro de la Biblia, segundo libro de Moisés, libro del Éxodo. Y no se le olvide, por favor, que este sábado 9 de agosto es el desayuno en Torre Fuerte, Ministerio Evangelístico. Este sábado 9 de agosto es el desayuno evangelístico, así que se lo decimos siempre con anticipación para que usted pueda colaborar, bendecir, especialmente llevando personas que no conozcan al Señor. Bien, libro del Éxodo, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo número 10. Dice así la palabra de Dios: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Amén. Le pedimos al Señor en oración que nos acomode su palabra a nuestra vida, a nuestra necesidad, a nuestra situación, inclusive a nuestro futuro, como a nuestro presente. Padre, bendícenos en esta mañana, por favor. Sé propicio por medio de ella, a través de tu palabra. Señor, háblanos, enséñanos, muéstranos, redargúyenos, señálanos. Señor, evidencia, saca a luz, Señor, por favor, todo aquello que es necesario en nuestra vida. Necesitamos de ti y de tu palabra, así como necesitamos de nuestros ancianos y de nuestros niños. Señor, por favor, danos el entendimiento. Es necesario ser entendido. Señor, por favor, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Es un libro que relata el inicio y la salida, la entrada y la salida de este pueblo a Egipto. Cuando nosotros comenzamos a querer saber sobre el pueblo de Israel y lo queremos hacer iniciando con este libro que nos habla, el libro del Éxodo. Este libro solamente nos habla la entrada y la salida, todos los acontecimientos que se dieron con el pueblo de Israel en Egipto. Pero este libro no nos deja claros el por qué y muy poco el para qué del pueblo de Dios en esta nación tan fuerte y tan poderosa. Pero siempre la Escritura nos revela el por qué y los para qué de este acontecimiento, de este pueblo y de todo lo que acabo de mencionar de ellos. Los hijos de Israel fueron los descendientes de Jacob.
yo creo que nosotros como pueblo de Dios lo sabemos, cuyo nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Y esto aconteció después de que Jacob luchó con el ángel. Y de eso lo vemos en el capítulo número 32 del libro del Génesis. Ahí vemos que el nombre de Jacob es cambiado. También encontramos que la familia de Jacob se había trasladado a Egipto y se había trasladado por invitación de José. Esto tiene que tenerse bien claro, porque hay otras situaciones por las cuales las naciones o los pueblos eran hechos o eran vueltos esclavos. En el caso de Israel, ellos llegaron a Egipto por una invitación de José. José era uno de los hijos de Jacob, que no es mencionado porque él no entró con él a Egipto. José ya estaba allí en Egipto. Este José fue el que llegó a ser un gran gobernador de Faraón. Conocemos la historia de cómo José llegó hasta ese cargo, a ser el segundo de todo Egipto. Una quizás no hay mucho detalle que explicar por razones de tiempo, pero lo voy a tratar de hacer a grandes rasgos. Una de las razones por las cuales Israel tuvo que llegar a Egipto era sencillamente porque había mucha desobediencia, había desobediencia. Los propósitos de Dios no se cumplen cuando nosotros somos desobedientes, cuando tenemos, podríamos decir, el conocimiento de Dios, y aunque no existía todavía la ley mosaica, encontramos mucha desobediencia. Entonces, hay muchas razones por las cuales este pueblo tuvo que ser llevado cautivo a Egipto. Siempre hay un pasado que es el responsable de lo que estamos sufriendo ahora. Siempre va a ser un pasado del sufrimiento que tendremos en el futuro. No es tanto el momento, sino que hay un pasado. Y ese es uno de los problemas grandes que tienen las personas que no son cristianas y que no son enseñadas por personas idóneas de la Escritura. Entonces, siempre desconocen, siempre señalan que porque esto, que porque aquello, y siempre hay un trasfondo, siempre hay un pasado. Cuando el Señor me permite y me pone en mi corazón y quiero estarlo haciendo de una forma continua, es de que tenemos que estar intercediendo por nuestros niños. Los niños, acuérdense que nosotros hoy los adultos, los que podemos decir que somos el presente de esta nación y el presente de esta era en las personas adultas, ayer fuimos niños. Y por el trato que recibimos en nuestra niñez, mucho de ello es el porqué de nosotros somos hoy así, como somos ahora. Incide demasiado en nuestro presente ese pasado. Pero también podemos sembrar mal haciendo esa injusticia contra los ancianos. Y una de las cosas que quiso Faraón destruir en Israel eran sus ancianos y sus niños. No quería dárselos. Y siempre hemos dicho, los niños son el futuro. Los niños son los que van a sostener, los que van a seguir el día de mañana. Y Faraón los quiso destruir. Y también quiso destruir a sus ancianos. Hay mucha sabiduría en ellos. Eran los verdaderos consejeros. Eran los que realmente podían decir de los acontecimientos del pasado. Eran los que podían narrar las glorias pasadas, los milagros que Dios había hecho. Entonces, encontramos en este libro que Faraón quiso destruir los dos polos del pueblo de Israel, sus niños y sus ancianos. Y nosotros, sabiendo esto, como
Daniel se lo dice a Belsasar, y tú sabiendo todo esto, ¿no pudiste darle gloria al Señor? Hablando de su padre Nabucodonosor y de todo lo que había acontecido en él y todo lo que Daniel había revelado y se había cumplido, y tú sabiendo todo esto. Nosotros sabiendo todo esto, a veces lamentablemente estamos haciendo lo mismo, estamos destruyendo a nuestros niños y estamos destruyendo a nuestros ancianos. A nuestros niños los estamos llevando a la rebeldía y a nuestros ancianos los estamos llevando de una forma rápida a la muerte. Le quiero ver la cara. Hoy sí le quiero ver la cara. No se la veo porque hablo con más libertad. Pero estamos llevando a los niños a una rebeldía, a que se pierdan en ese maltrato, en esa incomprensión, en esa impaciencia, en ese descuido. Nos descuidamos de ellos por nuestra conveniencia, por nuestra comodidad, por nuestro deleite. Nos descuidamos de ellos. Y después queremos exigir algo que nosotros no hemos sembrado en ellos. Y a nuestros viejos los estamos llevando más rápidamente a que se mueran. Al sentir ese rechazo, ese desprecio, esa ingratitud, lo que ellos quieren es morirse, ya no ser carga de sus hijos, peor de sus nietos. Entonces, note que el asunto aquí es bien delicado. Y quiero decirle algo. Qué bueno que se murió, ¿verdad? La pobre vieja, en el buen sentido de la palabra, la anciana, pues. Se murió la vieja, tan linda que era, sí, pero ¿por qué se murió? Y hay una palabra aquí que me dice por qué se murió y que yo soy responsable. Hay una bendición o hay una maldición de la cual no me voy a escapar. Amén. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque hay una razón por la cual este pueblo fue llevado cautivo. Aunque usted me diga, sí, mire, el Señor se lo anunció a Abraham. Sí, ya lo sé, que se lo anunció a Abraham. Pero ¿por qué se lo anunció a Abraham? Porque Dios nunca nos esconde que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si hoy el Señor nos está diciendo, no sé por cuánta vez, de que debemos de preocuparnos por los niños, es por algo, para que el día de mañana no digamos, yo no sabía, yo no supe, a mí nunca me dijeron. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado sobre los niños? El día de ayer con el pastor Waldo hablábamos sobre los niños, se hablaba ahí sobre los niños, hablando de 2 ministerios sobre los niños. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? Si yo le decía al hermano, si nos descuidamos, si no tuviéramos ese cuidado de los niños, ¿cómo van a ser cuando sean jóvenes? Y qué difícil va a ser que de jóvenes pasen a ser como nosotros cristianos, qué difícil va a ser. Porque el día de ayer prácticamente se estaban bautizando 5 jovencitos. Su mayoría eran jovencitos, por lo menos 4 eran jovencitos. Dentro de ellos Ruth, que se bautizó ayer. Si no se les hubiese enseñado a estos niños, a estos jóvenes cuando eran niños, no se estuvieran bautizando ahora. Y si se bautizan como un montón de personas que se bautizan porque dicen que hay que bautizarse, pero no saben lo que están haciendo. Es un ritual. Y si usted hace como un ritual lo que sea en el Señor, no sirve. Esto es, no nos ha amanecido si lo hacemos como ritual. Si yo vengo aquí a predicar porque tengo que predicar y porque es día domingo, eso no sirve. Va a ser como címbalo que retiñe. Pero qué maravilloso es cuando usted hace aquello con devoción, aquello, lo hace con entrega, lo hace suplicante. Señor, bendícenos. Si usted viene y no viene atento a lo que va a escuchar, es un ritual. No va a haber ningún, usted puede seguir viniendo, pero no va a haber ningún efecto. Es una pérdida de tiempo. Va a ser un alivio nomás momentáneo de que no, si me congregué, como antes usted participaba de sus actos religiosos, pero no había nada en usted.
todo esto tiene que ver con lo que estoy tratando de decir. Este pueblo fue llevado a Egipto y se le había anticipado a Abraham que su descendencia iba a ser llevada a Egipto. Por errores de Abraham, ¿a dónde serán llevados nuestros niños? Por nuestros errores. ¿A dónde serán llevados? Se ve la vida de Abraham. Aunque, óigame, hay razones como la que acabo de mencionar, pero esas razones Dios las conduce para bien. Porque al ver la vida de esta familia, que habla de 70, los que entraron, cuando vemos nosotros cómo vivían, hermano, con solo decir que por qué José estaba en Egipto, y qué tremendo que la forma de vida de ellos como familia, que no era nada buena, nada agradable, engaño, asesinato, complot, desaveniencia, celos, rivalidades, ¿qué le podría mencionar de esta familia? ¿Y que acaso nosotros somos la excepción? Como familias. ¿Y quiénes de nosotros pensamos en mañana? ¿Por qué estaba José ahí? Era únicamente el resultado de una familia con todas las cosas. No hay ni cómo decirle, era una familia disfuncional, se queda poco, se queda pequeño. José estaba ahí porque sus hermanos lo aborrecían. José estaba ahí porque él no tenía ninguna culpa de que su padre lo amara. Él no tenía la culpa de haber nacido en la vejez de su padre, que es cuando deberían de nacer nuestros hijos. No hablo de viejito, pero cuando somos ya personas maduras. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, especialmente en la familia. Qué diferente el trato que le dio Jacob a José en relación a sus demás hermanos. Pero qué culpa tenía José de que su padre ya había madurado y pudo darle una mejor vida. Como nosotros los pequeños de las familias grandes, que nacemos después de 10, 12, 15 años, después del matrimonio de nuestros padres, y nuestros hermanos nos maltratan porque a nosotros los pequeños nos tratan bien y a ellos los trataron mal. ¿Y qué culpa tenemos de eso? ¿O no es una verdad en la gran mayoría de las familias donde somos numerosos? Los mayores son los que son maltratados y tampoco ellos tienen la culpa. ¿Aló? Yo creo que estoy hablando en otro idioma, ¿no? Mejor sigo con Éxodo, ¿verdad? No digo pues ni amén, me dice. Pero estamos viendo por qué. Es que no era sino más que estaban en Egipto, solo porque Dios quiso meterlos a Egipto y no, iba a ocupar para bien. ¿Por qué? Porque de ahí ellos tenían que aprender a desear, a anhelar esa tierra que Dios les había ofrecido. Tenían que anhelar esa tierra. Pero no fue en el tiempo que ellos quisieron ni el tiempo que ellos quisieron. Era en aquello que Dios ya había dicho. Era un tiempo necesario. Cuando los amorreos lleguen a su máxima expresión de maldad, entonces yo los voy a sacar de ahí y los voy a introducir a ustedes. ¿Se recuerdan la enseñanza del jueves? Había tiempo para todo. Mas sin embargo, vemos de que, imagínense, que acaso Dios mandó a Abraham a Egipto. ¿Y entonces qué andaba haciendo en Egipto Abraham?
Y así le hablaría muchas cosas por las cuales el Señor tiene que llevarlos a ellos a Egipto. Pero quiero tocar algunos aspectos que tienen que ver con esta mañana. La Biblia narra ya establecidos en Egipto que Israel creció hasta llegar a ser una gran nación. Imagínense, llegó a ser una gran nación. Estando en esclavitud, no en esclavitud, perdón, estando en Egipto, llegaron a ser una gran nación, porque la esclavitud vino después. Llegaron a ser una gran nación. ¿Que acaso Dios no les había prometido que crecerían y que llegarían a ser multitud? ¿Dios falla? No, somos nosotros los que fallamos. Dios se mantiene fiel a sus promesas. Pero el crecimiento se da porque es una promesa de Dios. El estado en el cual se dé ese crecimiento, ese es mi problema. Porque recuérdese la enseñanza del jueves, el Señor, por ejemplo, le promete a Adán que se multiplique. Había una promesa de multiplicación que iba a llenar la tierra. Eso se dio, pero lamentablemente, cuando esto comenzó a darse en su apogeo, ellos ya estaban fuera del huerto. Y hablábamos de que lástima que realmente Dios cumple, pero lamentablemente nuestro estado cambia. Pero el estado no lo cambió Dios, el estado emocional, el estado espiritual, el estado nuestro, ese no lo cambia Dios, ese lo cambiamos nosotros. El Señor permanece para siempre y Él hace que su palabra se cumpla. Nosotros somos los que cambiamos. Porque Dios ha prometido bendecirnos. Y viene la bendición y lamentablemente, ¿cómo estamos nosotros? Si estamos bien, esa bendición la vamos a saber utilizar. Si estamos mal, esa bendición la vamos a convertir en maldición. Dios le había prometido a Abraham, le había prometido a Isaac y le había prometido a Jacob. Y se dio. ¿Y a dónde se dio? Se dio en Egipto. ¿Que acaso Dios quería que esta bendición los alcanzara estando en Egipto? Pero Él ya había dicho que los iba a bendecir. Y esto es bien importante entenderlo, hermano. Es que Dios me va a bendecir. Dios me ha dicho que me va a bendecir. Por lo tanto, yo debo de tener el cuidado de que cuando se cumpla la promesa, la bendición del Señor, yo esté bien. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero va a depender de mí el que esa bendición realmente sea una bendición completa. Y pienso a veces que esto es bien difícil entenderlo. Imagínense qué tremendo la cantidad de nacimientos. Y la Biblia habla bien claramente de eso, y a veces no lo leemos. Habla bien claramente que las mujeres parían tremendamente, más que el resto de todas las mujeres que no eran hebreas. Sobrepasaban. Y óigame, y como había una promesa del Señor para ellos que iban a ser bendecidos por Él, hasta los animales parían más que todo el resto que no fueran de los israelitas. Y esto lo dice muy claramente, sobrepasaban a todas las mujeres y en animales también sobrepasaban a todos los animales. Eran fecundos, eran fértiles, se reproducían. Y Dios les había dado a ellos esa promesa. Y eso lo podemos ver en el versículo 2 del capítulo 12, que no lo busquemos. Pero como extranjeros y recién llegados, sus vidas estaban
en marcado contraste con la de los egipcios. Acuérdense que ellos no eran igual que ellos. Los hebreos no eran igual que los egipcios. Por ejemplo, los hebreos adoraban a un Dios. Y aquí vienen los problemas. Aquí vienen ya las situaciones que van a complicar las cosas. ¿Estamos en Egipto por desobedientes? ¿Estamos en Egipto porque vamos a ser tratados? ¿Y cuáles son las cosas que se van a dar, que nos van a afectar en relación a los egipcios? Que ellos adoraban a un solo Dios. Los egipcios adoraban a muchos dioses. Esto era un problema para ellos. Los hebreos eran nómadas. Los egipcios eran una raza, una nación bien establecida. Qué terrible, ¿eh? Ellos eran nómadas. Ellos no pasaban en un solo lugar. Ellos todo el tiempo estaban continuamente moviéndose. Los egipcios eran todo lo contrario. Mire cuántas diferencias hay. Le estoy mencionando unas, dos, tres, pero son muchas. Mire las diferencias que hay entre los egipcios y entre nosotros. Las costumbres de ellos y las costumbres nuestras. Al final afecta en gran manera. No somos iguales. Usted es aseado, ellos son sucios. Usted es responsable, ellos son irresponsables. Usted tiene moral, ellos son sin moral. A ellos les gusta el cerdo, a usted no. Y no digo que no debe comer cerdo, ese es problema suyo, contaminarse su cuerpo y exponerse. Pero no me estoy refiriendo a eso. De que siempre va a haber que hay una diferencia. Es que usted ora, él es otra cosa lo que hace. Y esto se dio con el pueblo de Israel. Esto le iba a causar problemas. Ellos adoraban a un Dios, ellos adoraban a muchos dioses. Ellos eran nómadas y los egipcios eran totalmente diferentes. Los hebreos eran pastores, los egipcios eran constructores. Vea las diferencias. ¿En qué lo podemos nosotros compaginar? Ellos eran constructores. Fíjense bien, constructores y ellos pastores. Imagínense cuando narra la escritura siempre en el libro del Génesis, en el capítulo 5 creo que habla de la torre de Babel. En el 7, ¿verdad? 7 el diluvio. Dios mío, se me perdió. En el capítulo 11. Sí, exacto. En el capítulo número 11, la torre de Babel. ¿Quiénes eran los que querían construir una torre? ¿Quiénes son los que querían construir una torre? ¿Quiénes querían ser constructores? Aquellos que se habían revelado al Señor. Y aquí encontramos nosotros que los egipcios eran constructores. Los que se rebelaron contra Dios son los que comenzaron a construir una gran torre. Amén. Además de ser tan diferentes, los hebreos estaban físicamente separados del resto de los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos vivían al norte de la nación, casi a los límites, casi en las fronteras del norte de Egipto. Ellos vivían en Gosén, ahí se les asignó, era la mejor tierra, tenían lo mejor. Pero quiero decirle algo,
¿Que acaso eso no producía o no iba a producir problemas a ellos? Usted sabe que la bendición de Dios en su vida le va a ocasionar problemas con aquellos que creen que son los dueños y merecedores de eso y que usted lo tiene. Pero esto lo presentaba y los propósitos de Dios se cumplen. No era por casualidad que fue Gosén. No solo fue porque era la mejor tierra de Egipto, Gosén, sino porque estaba en la frontera y esto iba a causar en el futuro un problema para ellos, para que salieran. Qué maravilloso es, ¿verdad?, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. Todo aquel que se levante contra usted, todo aquel que sienta celo contra usted, todo aquel que sienta algo contra usted, envidia, rivalidad, etcétera, por lo que Dios le ha dado, por lo que Dios lo bendice, por cómo usted se encuentra, no se preocupe que hasta eso Dios lo va a ocupar para bien, de seguro para sacarlo de ese lugar que no es su tierra. Pero hay que estar en este entendimiento. Pero hay que estar en esta comprensión, pero hay que estar en esta hilación, pero hay que estar en esta comunión, pero hay que estar en esta relación con Dios, pero hay que permanecer en sus caminos, pero hay que esperar el tiempo de Dios, pero no debemos de separarnos de sus caminos, ni de su palabra olvidarnos. Tenemos que estar quietos y esperar y ver nuestra salvación. O no hace poco nos enseñaban a esperar y ver esta salvación porque no es vuestra la guerra. Yo espero que usted no se olvidadizo, ¿verdad? También ¿verdad que no se le ha olvidado eso? Esperar y ver la salvación. No es vuestra la guerra. Dios, para cumplir sus propósitos, tenía que llevarlos a tierra de Canaán. Pero como Dios es justo, estarán en Egipto mientras los amorreos no colmen con su maldad. En el versículo 8, aquí viene lo tremendo, lo que nadie se imagina y lo que nadie se espera. Ellos aparentemente estaban bien, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra, dice el 7. A veces nosotros creemos que estamos bien y que no vamos a tener ningún problema. Tenga cuidado, no se atenga. Si usted no sabe el propósito de Dios y no está seguro cuál es el propósito de Dios, Dios lo llevó a Egipto porque Dios había dicho, lo voy a llevar a Egipto, pero les dio un tiempo. No van a estar ahí siempre. Usted y yo debemos de ser sensibles de que hay lugares a donde Dios nos lleva y no es para quedarnos. No debe de amar a donde Dios lo ha llevado. Tiene que estar siempre listo a moverse cuando sea el tiempo de Dios. Porque si no se mueve, pueden pasar cosas tremendas. Y aquí viene, y le repito, aquí viene lo tremendo, aquí viene lo que nadie se imagina y lo que nadie espera. Mire lo que dice el versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Imagínense qué tremendo. Y dijo a su pueblo, pero lleguemos ahorita a ese momento. Se levantó se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Oiga, hago énfasis, que no conocía a José. Bien claro, ¿verdad? No conocía a José. Esto sucedió aproximadamente unos 60 años después de la muerte de José. Se lo digo únicamente para que lo sepa la realidad cronológica. Pero la figura aquí no es tanto en el tiempo, sino más que todo es que de repente se va a levantar alguien que no conoce a Jesús. Y no le va a importar que usted sea evangélico.
y no le va a importar que usted ha sido una bendición para la empresa, y no le va a importar que usted haya sido una bendición para la familia, y no le va a importar que por su oración usted hizo cambios exagerados, etcétera, y que usted llegó ha sido una bendición. De repente se va a levantar otro que no conoce a Jesús. Entiéndalo, sépalo, para que no se complique su alma, para que comprenda de que ya llegó el tiempo de que usted tiene que salir de ahí. Si no pasa esto, no salen. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Dios quita lo bueno para dar lo mejor. Y eso que sea un rema usted. Qué lindo es aprender esa verdad, es un rema. Un rema porque lo hacemos vida. Y lo hacemos vida no solamente en nuestro sentir, sino que nuestro sentir hace que sea una realidad. Dios quita lo bueno para dar lo mejor. Y eso lo he podido vivir yo cuando se ha tenido pérdida. Bueno, Dios quita lo bueno para dar algo mejor. Y quiero decirle algo, cuando ese sentir se da y porque Dios lo hace, es una gran bendición. Y uno dice, realmente yo estaba queriendo quedarme estancado como el pueblo de Israel, hermano, al llegar a Elín. De seguro, ¿quién se quería salir de Elín? Sí, pero esta es la tierra que yo les he prometido. La tierra que yo les he prometido es mejor que esto. Y de seguro querían quedarse en Elín, después de pasar en tanto tiempo en el desierto con problemas de agua. Llegar, hermano, a un lugar lleno de palmeras y con suficiente fuentes de agua. ¿Quién se va a querer mover de ahí? Pero ese no es tu destino. No importa cuán bien estés en esta tierra, este no es tu destino. No importa la posición que hayas alcanzado, para esto no has nacido. Has nacido para algo mejor. Y que no se evalúa en dinero, ni en posición. Amén. Se levantó uno que no sabía nada, ni conocía a José. Pero quiero que leamos el libro de Isaías, capítulo 30. Acuérdese que Abraham, antes de todo esto, había descendido a Egipto. Y Dios no lo había enviado ahí. Y salió con problemas. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y el capítulo 31, algo similar, del 1 al 3. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Amén. Ay de los que descienden a Egipto. Fíjese que se levantó otro que no conocía
a José. Y mire cómo fue con ellos. Mire lo que trató de hacer con ellos. Los quiso destruir, los quiso matar, se los quiso acabar. Y qué tremendo es que viene Abraham antes de todo esto, viene y busca a Egipto. Y mire quién es Egipto, quién representa a Egipto en relación no solamente al mundo, sino a lo que es Egipto contra el pueblo de Dios. Y nosotros los cristianos muchas veces, al igual que Abraham, en el hambre, en la necesidad, vamos y buscamos la sombra de Egipto. Hermano, mire, no vamos a morir en el desierto. No vamos a morir en nuestra caminata. Pero jamás busquemos la sombra de Egipto. Egipto nos aborrece. Egipto nos quiere destruir. Por eso era mejor en lo humano morir de hambre en el desierto. Eso era lo que Dios esperaba en ellos, que preferirían morir de hambre en el desierto, pero libres, que morir llenos en el estómago, pero esclavos. Para el que tenga entendimiento en el sentido de que para él es. Hubo un problema serio político, una revolución que hubo ahí en Egipto, por lo cual la vieja dinastía fue derribada y el Alto y el Bajo Egipto fueron unidos en un solo reino. Y Faraón temía que los israelitas, que eran tan numerosos, el nuevo Faraón, el que se levantó, el que no conocía a José, pudieran organizarse y amenazar su reino. Y esto los llevó a hacerlos esclavos. ¿Por qué los hizo esclavos? Miren, qué tremendo. ¿Por qué no tenemos que ir a buscar la sombra de Egipto? ¿Por qué no tenemos que ir a buscar la ayuda de Egipto? El Señor lo dice. Con eso es suficiente, aunque no hubiesen razones, aunque Egipto fuera maravilloso, aunque Egipto fuera lindo, aunque Egipto fuera precioso, aunque Egipto mostrara que nos ama, el Señor dice que no. Con eso es suficiente. Pero no es así, aparte de que no, hay muchas razones por las cuales el creyente no debe de buscar al mundo, por lo cual el creyente no debe de buscar al inconverso. Quizás es probada nuestra fe fuertemente, porque a veces no tenemos opción, y a veces los inconversos son mejores que nuestros hermanos. Pero ahí tenemos que jugar nuestro rema, nuestra fe, nuestra confianza. ¿Por qué los hizo esclavos? ¿Qué quiso hacer? Más que matarlos físicamente, los quería matar, les quería matar su espíritu y detener su crecimiento. Quería matar su espíritu y detener su crecimiento. Note que los volvió esclavos, los volvió cautivos. ¿Para qué? Para detener su crecimiento. Al diablo le interesa detener nuestro crecimiento. Por eso nos vuelve esclavos, nos vuelve cautivos, para detener nuestro crecimiento. No le conviene al diablo que crezcamos. No puede contra nosotros si crecemos espiritualmente. No puede destruirnos. Si crecemos espiritualmente, hermano, tenemos seguridad en todo, confiamos en todo. De la nada brotamos. Nadie nos puede tocar, nadie nos puede vencer, nadie nos puede destruir. A Él le conviene que no crezcamos. Él quiere matar nuestro espíritu. Por eso me da tristeza y dolor que todos nosotros somos inútiles en circunstancias. No nos conviene. Es para nuestro bien entender esta verdad. No nos conviene, no es para su bien.
Y qué tremendo una pequeña cosa, una pequeña circunstancia, un pequeño trabajo. Una pequeña, disculpe, una pequeña estupidez casi nos elimina. Ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia, no queremos congregarnos, ni tampoco queremos ni oírla, ni por la radio, ni por nada. El diablo está interesado en detener nuestro crecimiento. Y ante esto, pregúntese cómo está su crecimiento. ¿Desde cuándo ya no crece? ¿Desde cuándo está estancado? ¿Desde cuándo usted no aprende? ¿Desde cuándo usted no madura? ¿Desde cuándo usted no progresa? ¿Desde cuándo usted no se fortalece? ¿Desde cuándo usted no es alegre? ¿Desde cuándo no tiene gozo? ¿Desde cuándo no tiene fuerza? ¿Desde cuándo está desplicente? ¿Desde cuándo está deprimido? ¿Desde cuándo está triste? ¿Desde cuándo anda cabizbajo? Pregúntese. ¿Le han matado? ¿Le están matando su espíritu? ¿Lo han vuelto cautivo? Imagínense que los volvieron esclavos. Y a quienes hacían esclavos eran a las naciones que conquistaban. Israel no fue conquistado como nación. Solo vea esto, hermano, increíble. Si el diablo nos vuelve esclavos sin habernos conquistado. Por eso nosotros debemos tener esa confianza y esa claridad. Disculpe, yo sé que ya me pasé el tiempo, regáleme unos segunditos nomás, multiplicados por 1000 segundos. Ya casi termino. Mire, qué tremendo. Cómo estando nosotros en puestos en todo lo que usted se ha ganado, usted está ahí porque usted se lo merece, usted está ahí porque fue examinado, usted llena los requisitos, usted cumple, usted es responsable, usted produce, usted es una bendición para la empresa, usted es una bendición para el país, usted es una bendición para esto, etcétera. Pero el diablo lo quiere hacer esclavo. ¿Hasta dónde usted va a permitir dejar que lo vuelvan esclavo? Usted resuelva. Eso no se lo puedo decir yo. Eran extranjeros y eso los hacía poseer menos derechos que los nativos egipcios. Estaban en desventaja. Pero no era porque Dios quería tenerlos, ellos se habían ganado estar en Egipto. Y de ahí iban a aprender muchas cosas. Iban a aprender a valorar, a añorar la tierra que Dios les había dado, que Dios les había prometido. Quiero terminar con esto. Entresaquemos lo bueno de lo malo. Ellos habían alcanzado gran prosperidad, pero en el tiempo en que José gobernó y era su real patrón, en el tiempo de José ellos crecieron y se multiplicaron. Desaparece José y ellos todavía seguían multiplicándose y creciéndose. Pero su apogeo fue en el tiempo de José, eran intocables. Después de José, su crecimiento y prosperidad eran vistos con celos por el nuevo gobierno. Entonces ellos hicieron una buena estrategia de esclavizar a los hebreos, pues Gosén estaba entre Egipto y las demás naciones. Gosén estaba a la frontera en el norte. Entonces ellos dijeron, son muchos, han prosperado, son más que nosotros, son más poderosos que nosotros, esclavicémoslos. ¿Por qué? Porque no sea un día que nuestros enemigos nos quieran invadir, nos quieran atacar y ellos se les unan. Y ellos saben que nosotros, los hebreos, espiritualmente hablando, no nos unimos a nadie.
ni nos importa nadie, lo único que nos importa es Jehová. Amén. Su frontera estaba llena de tribus enemigas. Y eso los llevó a ellos a pensar: Israel nunca se iba a unir a ninguna de esta nación. Porque ellos confiaban y esperaban en Dios, y así fue. Ellos salieron, imagínense, sin necesidad de unirse a nadie. Por eso no desciendas a la sombra de Egipto. No necesitas a Egipto. ¿Sabe qué significa eso? Yo te saco. ¿Sabe qué significa eso? Yo te ayudo. ¿Sabe qué significa? Yo te voy a dar de comer. Yo te voy a dar de beber. Yo voy a hacer que el pie no se te hinche, que el calzado no se te desgaste y que tu vestido no se envejezca. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, porque hay muchas cosas importantes e interesantes para nuestra vida, Señor, que se dieron en este pueblo que fue llevado a Egipto, Señor. Los introdujiste, Señor, de una manera no violenta. Mientras estuvo José, mientras tengamos al Señor, esa es la figura, hermano. Mientras dependamos del Señor, mientras nuestro Señor nos cubra, mientras nuestro Señor nos proteja, mientras nuestro Señor nos dirija, estaremos bien. Nos vamos a multiplicar, vamos a prosperar. Pero cuando perdamos a nuestro José, sepamos todas las consecuencias que vienen. Se levantará otro que no conoce a José y comenzará a sentir celos y creerá que podemos unirnos a otras naciones. Es porque no conoce a José ni nos conoce a nosotros. No conoce a Jesús ni nos conoce a nosotros. El verdadero Hijo de Dios sabe que no debe de ir a Egipto a cubrirse bajo su sombra, ni a buscar ayuda, ni de ligarse a ninguna nación ni a ningún hombre. Su Dios es suficiente. Hermano, no sé de todo lo que usted ha oído esta mañana. ¿Qué es lo que Dios le ha hablado a su corazón? Es posible que haya sido sus niños y sus viejos. Es posible que usted hoy comprenda por qué está en esclavitud. Porque quizás fue ese Abraham que fue en busca de ayuda a Egipto cuando Dios no lo envió a Egipto. Porque esto es lo sorprendente, hermano, que Dios no le dijo a Abraham que descendiera a Egipto. Y cuántas cosas del pasado son las responsables de nuestra situación en el presente. Pero si Dios nos da luz, podemos resolver hoy nuestro pasado y asegurar nuestro futuro. Señor, que estemos preparados cuando se levante otro rey en Egipto. Que estemos preparados cuando llegue otro jefe que no te conoce a ti ni nos conoce a nosotros. Que podamos estar confiados, conscientes en que tú vas a pelear por nosotros y que si nos
toca emigrar del lugar donde tú nos tienes, que podamos creer que tú tienes un lugar mejor. Y que mientras lleguemos a ese lugar, en ese desierto, en esa caminata del Éxodo, vamos a tener toda la provisión necesaria. Hermano, crea, confíe en el Señor. Y verá que un día entraremos a la tierra que Él nos ha prometido. Pero mientras tanto, podemos ser cubiertos por Él hoy. Y mejor aún, si Dios lo saca enriquecido de ese lugar, como lo hizo con este pueblo. Lo sacó enriquecido, algo que no estaba en los planes de los hebreos, pero sí en los de Dios. Es posible que Dios te saque indemnizado. Que tu tiempo pasado no se pierda. Posiblemente sea el propósito de Dios. Y si no es así, Dios siempre tiene algo mejor para ti. Señor, gracias en esta mañana, Señor. Porque nos enseñas a saber que todo tiene un origen. Que todo tiene un motivo, una razón, un propósito. Que todo tiene un principio y un fin. Y si este está en tus planes y en tus manos, yo debo de confiar, Señor, en ti. Porque cuando ya no esté un José, entonces levantarás a un Moisés para que me saque. Si por mi culpa he llegado a ser cautivo, si por mi culpa me he vuelto un esclavo o me volvieron un esclavo, voy a confiar, Señor, de que tú levantarás a un libertador. Hermano, qué maravilloso. En todo estamos asegurados. Espere y vea la salvación que Dios le dará. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Cómo expresar tu amor